Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy es 26 de febrero. Estamos haciendo una reunión con en la eminencia en la podología deportiva, que es el doctor Ángel de la Rubia, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros para hacernos una presentación eh, y explicarnos un poco sobre lesiones de corredor. Y bueno, de que como él sabe, nos dedicamos al triatlón, abarcamos las tres modalidades del triatlón: ciclismo, natación y carrera a pie. Y nada, bueno, pues nosotros le conocemos desde hace muchos años y usamos sus plantillas y la verdad que estamos encantados. Tenemos una atención exquisita, los resultados son buenos, pues la plantilla la seguimos usando. O sea, desde nuestro feedback como corredores, como deportistas, es bastante positivo. Por lo tanto, además, Ángel de la Rubia es uno de nuestros colaboradores del Club Deportivo y oye, pues queríamos tenerle también con nosotros para que pues nos enseñe un poco más sobre este mundo del pie, que es donde nos apoyamos, donde va todo nuestro cuerpo y donde al fin y al cabo realizamos el primer contacto con toda nuestra actividad deportiva, excepto natación. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, doy paso a Ángel de la Rubia. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes Buenas tardes. Muchas gracias, por estar aquí con nosotros. a Y vosotros. nada, pues te dejo paso para que nos expliques un poco. Bueno, buenas Estupendo. tardes. Gracias, Gonzalo. Gracias, Club Deportivo Valdebebas. Es un placer para mí aceptar esta invitación, que siempre es un reto y para mí es muy agradable y muy emotivo el poder transmitir pues, parte de la ciencia que tenemos los podólogos para que redunde en eso, en un beneficio para los grandes protagonistas de la película que sois vosotros, los deportistas, los que ejecutáis la actividad física y que desgraciadamente pues muchas veces fruto de ese esfuerzo viene un fantasmita que es un duende, el duende de la lesión, que supone siempre una mala noticia, ¿no? Entonces, bueno, voy a daros alguna información, algunos consejos para que podáis prevenir este tipo de lesiones que, como digo, siempre es una mala noticia, sobre todo cuando uno tiene un reto cercano y ve cómo frustrada esa posibilidad de prosperar, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, poca, no os asustéis, hablaremos de lesiones y, bueno, alguna estadística. Bueno, muchos me conocéis, yo coordino el Maratón de Madrid desde el año 97, ha llovido ya un poco. Hasta el año pasado he presidido también la Sociedad Española de Podología Deportiva y lo que hacemos en mi centro terapéutico en un 80% es ver deportistas. Me gusta empezar con esa imagen, ¿no? No sabemos muy bien por qué razón. Hace 3 millones de años, 3 millones y medio, con el Homo australopithecus, fuimos capaces de movernos sobre dos únicos elementos, ¿no? Somos el único ser vivo que lo ha logrado, andar y moverse sobre los pies. Y eso básicamente fue posible gracias a dos hitos anatómicos o estructurales desde el punto de vista anatómico. Uno fue que nuestro pulgar se alargó mucho más que cualquier primate, lo que provocó, lo que permitió agarrar herramientas y fabricar útiles también de caza, lo que desarrolló el cerebro y nos permitió dominar la Tierra de momento. Y otro gran hito que nos gustan mucho a los podólogos es que el dedo gordo pierde la capacidad de oposición para pegarse al resto de sus compañeros, al resto de los dedos, y formar una palanca rígida, eficaz, imprescindible también para andar, correr y saltar. Gracias al pie, la mano pudo ganar en destreza y, como digo, el cerebro desarrollarse. Como bien decía nuestro gran admirado Leonardo da Vinci, el pie es una pieza maestra de ingeniería y una obra de arte, formada por columnas, es decir, los huesos largos, el fémur, la tibia y el peroné se comportan como columnas, bóvedas, que es el arco plantar, poleas, que es el sistema que mueve el pie, aquileo, calcáneo y plantar, el gemelo con el talón y el pie, y palancas, pues cada metatarsiano con su dedo es una palanca, ¿no?
Todo ello nos permite movernos como lo hacemos actualmente. Por lo tanto, podemos decir que el pie es un elemento de soporte, de amortiguación también. Tiene 33 articulaciones que permite que no nos rompamos la crisma cada vez que corremos y saltamos y de trasladarnos de un sitio a otro, de locomoción. Ahí tenéis las tres grandes tipologías de pies, ¿no? Los tres grandes grupos estructurales del pie. El primero es un pie muy malo, prácticamente incompatible con la carrera, el pie plano. El segundo es un pie cabo, es un pie que tiene el arco plantar aumentado. Y el tercero o último, el pie normal, ¿no? El pie que deberíamos tener para llegar a algo importante en el mundo del deporte. En el pie tenemos cosas maravillosas. Tenemos el hueso más fuerte del cuerpo humano, que es el calcáneo. Por eso, cuando hay estas polémicas, si talonear, no talonear, pues normalmente no debería de haber ningún problema en talonear, porque este calcáneo, como digo, es muy fuerte. Es el hueso más fuerte que tenemos en el cuerpo, precisamente porque tiene esa misión de ser el receptor en la carrera, el que contacta con el suelo. Encima de él, un hueso que me encanta, un hueso mágico, el astrágalo, la taba con la que jugábamos, los que ya tenemos cierta edad, jugábamos con una taba de cordero, ese es el astrágalo, es el único hueso que no tiene ninguna inserción muscular, es un chuleta, un comodín, como un jinete que cabalga encima del calcáneo y reparte juego a todos los demás huesos, ¿no? Esta imagen muy básica de mi maestro Martín Rueda me gusta mucho porque veis el hueso de abajo es el calcáneo, el de arriba es el astrágalo y esto nos da una idea de que lo normal es pronar. Es importante pronar y necesario. Veis que el astrágalo casi se quiere caer hacia el interior, casi quiere descabalgarse del calcáneo y caerse al suelo. Eso significa que la pronación es un momento fisiológico, es un movimiento necesario hasta cierto punto. Entonces, ¿dónde reside el problema? Pues que cuando alargamos mucho los momentos de pronación, porque hagamos una carrera muy larga, como puede ser un maratón o un ultra, o bien cuando esa pronación está aumentada de entrada, pues se va a convertir en hiperpronación. Y las hiperpronaciones, además de los problemas que va a provocar en el pie, que veremos más adelante, va a trastornar todo lo que hay por encima del pie, directamente la rodilla, la cadera y la columna. Tener en cuenta, y esto es muy interesante, que el pie es un elemento muy móvil, fijaros bien, un montón de huesos, un montón de articulaciones preparadas para situaciones importantes de estrés. La cadera es una bola y una cavidad con una libertad de movimiento total. ¿Y qué hay entre el pie y la cadera? Una bisagra, la rodilla, una bisagra que está preparada para realizar muchas veces este movimiento, pero en cuanto le metemos un elemento de torsión provocado por hiperpronaciones del pie, va a empezar a quejarse. ¿Cómo? Pues primero en forma de tendinitis, la cintilla iliotibial, la pata de ganso, pero más tarde incluso el hueso puede llegar a lesionarse, la famosa y temida condromalacia roturiana. Cosas maravillosas que tenemos en el pie. Tenemos un cruzado mágico. Tenemos por dentro el tibial posterior, por fuera el peroneo lateral largo. Se cruzan por debajo del pie y son dos estabilizadores fantásticos. Todas las lesiones o desequilibrios del pie pasan por estos dos estabilizadores. Cuando hay un desequilibrio entre ellos, vienen las amplitudes articulares y los pequeños desastres. No os asustéis, no vamos a hablar de pediatría, pero sí, muchos de vosotros sois papá, y deciros una cosa importante. Los pies se están debilitando, andamos con zapatos, andamos por suelos rígidos, y nuestros pies, pues desgraciadamente, van perdiendo vigor si los comparamos con el hombre prehistórico, con el pie prehistórico. Los niños no son ajenos a esto, y normalmente estamos viendo muchas laxitudes, muchos pies valgos en niños. ¿Qué os quiero decir con esta imagen que estáis viendo? Que hay un periodo mágico de corrección de 4 a 8 años.
de los 8 a los 14 vamos perdiendo esa posibilidad. Con esto quiero decir que vuestros hijos deberían de pasar por las manos del podólogo hacia los 4 añitos, 4 o 5 años, para detectar posibles alteraciones estructurales que luego en la edad adulta pues pueden dar muchos problemas, sobre todo si el adulto en cuestión se va a dedicar al deporte, ¿no? Bueno, esa es una imagen simpática del Maratón de Madrid. Y fijaros bien, estamos viviendo una auténtica locura, ¿no? Una bendita locura, por otra parte. En España, 3,5 de fichas federativas, más de 5 millones de corredores, 3.500 carreras al año. El Maratón de Madrid, que es donde nos encontramos nosotros, aglutina 45.000 corredores, Beovia 34.000, la Cursa de Barcelona 73.000, la Carrera de la Mujer 32.000. Esto es una verdadera locura, digo fantástica locura, porque de lo que se trata es de que la población haga deporte, de tener una población saludable, pero, insisto, con prevención, con precaución, con sentido común, y cuando realmente vienen los problemas, pues que los profesionales de la salud, entre los que nos integramos los podólogos, pues estemos ahí para dar respuesta. La exploración podológica, pues no nos limitamos solo a ver el pie, por supuesto. Empezamos con la columna vertebral, con la cadera, para ver cómo están estas articulaciones, con la rodilla, con el tobillo. En la actualidad los podólogos contamos con un montón de herramientas para realizar análisis muy precisos. Por supuesto, una cinta de correr, si no nos podemos desplazar a vuestro centro de entrenamiento para valorar la pisada. Y bueno, tenemos plataformas electrónicas, optométricas, escáneres que nos permiten visualizar muy bien cómo es la biomecánica del corredor para, ahí estáis viendo un montón de gráficos, para determinar ante qué situación nos encontramos, ante qué pie y pisada nos encontramos y si realmente tenemos que dar alguna recomendación sobre el tipo de zapatilla que debéis utilizar o incluso si tenéis que llevar una plantilla personalizada que os permita optimizar vuestra técnica y sobre todo que evitéis la lesión, que siempre es el gran coco del corredor, ¿no? Entrando en materia, ¿por qué nos lesionamos? Pues fijaros, hay 3 grandes grupos. El principal, alteraciones estructurales del aparato locomotor, tener algo mal, tener un pie plano, muy valgo, muy estructurado, muy rígido. La sobreutilización es otro factor, el hacer lo mismo muchas veces, que es lo que hacen los corredores de fondo, lo mismo muchas veces. Otro gran grupo, el calzado deportivo. Una mala elección de calzado deportivo o correr con un calzado deportivo que en mal uso, que ha sufrido mucho kilometraje o está desgastado. El sobrepeso es otro factor directamente proporcional a la lesión. Superficies inadecuadas. Hombre, normalmente en ciudades corremos sobre asfalto y acera. Son superficies extremadamente duras, ¿no? Pues todos estos factores incrementan la posibilidad de sufrir lesión. Luego hay otros factores como es la nutrición, como es la hidratación, como es la ausencia de estiramientos, como puede ser el no enfriar, como puede ser el no realizar masajes. Bueno, pues todo esto no cabe duda que está relacionado con la aparición de lesión. Este gráfico, que es muy visual, lo voy a poner otra vez, nos dice cómo una hiperpronación va a provocar pequeños desajustes, pequeños desastres por encima del mismo, como es la rotación de la pierna, la antetorsión de la cadera, la hiperlordosis lumbar, que, fijaros bien, a mí me gusta mucho porque de esta manera el corredor popular entiende muy bien por qué puede tener una hernia de disco en lumbar o por qué le pueden doler las lumbares y el problema no localizarse en las lumbares, sino estar precisamente en ese error en la pisada, en ese pie excesivamente valgo. Y lo mismo ocurre con la rodilla y con la cadera. Trocanteritis, pues vienen propiciadas por un exceso de pronación. Síndrome del piramidal, vienen dadas por un exceso de pronación. La pata de ganso, la cintilla iliotibial, la periostitis tibial, la tendinitis del tibial posterior, son lesiones relativas a un exceso de pronación. Como esto lo sabemos, pues lo tenemos que transmitir y vosotros también lo tenéis que saber.
Hemos realizado muchas estadísticas. Os he dicho que desde el año 97 llevamos en el Maratón de Madrid y también en nuestra propia consulta hemos hecho muchas estadísticas. Pues esta es una de ellas, donde vemos que la reina de las lesiones, por lo que más acudís al podólogo, es por la fascitis plantar. La reina de las lesiones, claro, la fascia plantar es el elemento que sujeta la bóveda plantar, que sujeta el arco del pie. Tenemos arco porque tenemos fascia plantar. A mí me gusta decir que es el elemento de la humanización, ¿no? Es lo que nos permite andar sobre dos elementos y por lo tanto, bendita fascitis plantar hasta que se lesiona, porque los que la habéis padecido, que os autodenomináis fascíticos unidos, pues sabéis que es una lesión muy latosa, ¿no? En ocasiones difícil de curar. En segundo lugar, lo que más veo yo personalmente en consulta, la cintilla iliotibial, ese dolor en la cara externa de la rodilla, que tan frecuente es que se denomina también rodilla del corredor. Perositis tibial ya es una lesión ósea, ese dolor en la caña, ¿no? En la cara interna de la tibia, muy frecuente, sobrecargas musculares, sobre todo de gemelo, la condropatía rotuliana, que es una mala noticia, cuando empieza a desgastarse el cartílago articular de la rótula, empezamos ya a tener un mal pronóstico, empezamos a tener ya el final de la carrera próximo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es huir de la lesión de la rodilla. Y para eso, importante, la actuación biomecánica, la corrección de la pisada y también ejercicio de fuerza. Vosotros que hacéis triatlón, pues la mayoría me imagino que pasaréis por gimnasio, que haréis fuerza, porque es fundamental. Hacer fuerza, tener un buen abdominal, realizar estiramiento, correr sin pasar por el gimnasio. Esto es algo que se hacía en mi época joven, ¿no? Que era consumir kilómetros, acumular kilómetros. Decía, no, este año no hago el maratón porque no llevo muchos kilómetros en las piernas. Ahora sabemos que es más importante hacer entrenamientos de calidad, series, que no acumular tantos kilómetros, ¿no? La metatarsalgia, otra lesión latosa importante en el antepié, ampollas, bueno, son lesiones que vemos muy frecuentemente en la consulta. Hablar Ángel, un poco... perdona que te interrumpa, Ángel. Sí. Sí que es verdad lo que dices, porque quería mencionar el tema del desgaste articular, que es muy importante lo que has dicho, es fundamental, tanto en las rodillas como en caderas, cuidar con temas de fuerza o entrenos cruzados, para nosotros es fundamental. Sí que es verdad, como tú dices, que antiguamente la carga de haciendo mucho kilometraje, parecía que era lo más efectivo y se ha demostrado, como tú bien dices, que con entrenamientos cruzados y con un buen entrenamiento de fuerza se puede mejorar mucho mejor. Entonces, eso, sinceramente, destacarlo porque me parece súper interesante. Nada más, muchas gracias, Ángel. Gracias. Bueno, vamos a hablar de un elemento que no se le da mucha importancia y es importante, los calcetines. Aquí tenemos un calcetín bajo de larga distancia y una media compresiva. La marca, pues mirad, perdonadme, me voy a permitir anunciarla porque es una marca que contó conmigo personalmente para que yo les dijera dónde tenía que ir reforzado para huir de las ampollas. Y me pareció tan importante el gesto que pensaran en los profesionales de la salud, que no me llevo nada, no tengo ninguna relación contractual con ellos, pero creo que se lo merecen. Entonces, es una marca Lurber, española. En ese calcetín veis que hemos reforzado la zona del metatarso, del primer dedo, de los dedos, del arco interno y del talón, porque son las zonas donde suelen aparecer las ampollas. Son Lurber Distance B-Max. Y la otra, bueno, pues es una, no es pantorrillera, es una media compresiva que también puede ser pantorrillera simplemente y dejar al aire el pie, y que hemos visto en diferentes estudios que son útiles a partir de la segunda hora de carrera. Es decir, no hay demostración que por debajo de 2 horas de carrera tengan un gran efecto activo, aunque yo siempre que veo un corredor que sufre de gemelo
le digo que se las ponga. Mal no le va a venir nunca. Y actualmente, fijaros bien, antes decíamos hace años calcetines de algodón. Esto ya está absolutamente superado. Fijaros qué fibra lleva este calcetín. Tiene un hilo que incluso en caso de herida ya empieza a curar la herida. Es tremendo lo que ha evolucionado este mundo. Y luego productos, pues fijaros bien, sin citarlos. Si tenéis la piel muy seca, mi consejo es que la hidratéis. ¿Cuál es el mejor hidratante? La urea. Sin hablar de marcas, urea. Urea que, así como en el cuerpo, sirve con el 10%, para el pie hace falta que sea del 20 o 30%. Tiene que tener más condensación, más cantidad de urea, ¿no? Hay productos antiampollas, está el clásico Compi, para la piel muy húmeda, si sudáis mucho, pues también es otra causa de ampollas y hay que utilizar pues tamponadores del exceso de sudor, los polvos de talco de toda la vida o sprays, fungusol o algún polvo de talco que además lleve un antifúngico para evitar la aparición de hongos. Si hay ya honguitos, pues hay un montón de productos también. Es decir, que los corredores tenéis ahora un arsenal de buenos productos para... Porque es que una ampolla en el kilómetro 30 puede arruinaros una carrera de maratón. Hombre, yo sé que el pundonor hace que ya sigáis, ¿no? Pero sí que una ampollita puede causarnos un efecto nocivo, ¿no? Bueno, ahí tenéis la carpa de podología y fisioterapia en el Maratón de Madrid. Eso es una verdadera guerra. Y ahí, bueno, estamos pues, curando a un corredor que ha llegado a meta, le estamos quitando la ampollita. Las uñas. ¿Qué corredor no tiene las uñas negras o las uñas con hongo? Yo luego las tengo destrozadas. Y casi siempre es, bueno, hay varias razones. Una relacionada con la zapatilla deportiva. Una zapatilla pequeña, desastre. O sea, nos va a destrozar las uñas, sí o sí. Pero una zapatilla grande también. La zapatilla tiene que tener una pequeña holgura. Tiene que haber como 1,5 centímetros por delante del dedo más largo. Eso es fácil. Si quitamos la prueba plantilla de la zapatilla y la pisamos, pues tenemos que ver esa pequeña cámara. O meter nuestro dedo por el talón también. Y sobre todo, importantísimo, acordonar fuerte. En la competición yo recomiendo siempre hacer el nudo de corredor, que bueno, tengo vídeos por ahí en Facebook y lo podéis ver. Es decir, sujetar muy bien a nivel de la garganta del pie. Ahí es donde hay que sujetar el pie principalmente, para evitar eso, las hemorragias bajo las uñas y los hongos que terminan siendo un desastre y son difíciles de tratar. Bueno, el Maratón de Madrid, como cualquier otra carrera de larga distancia, como cualquier triatlón, termina siendo una fiesta, pero esta es la cara B, ¿no? Cuando hay que trasladar a alguien malito al hospital o tal, pues es lo que no nos gusta ver, pero desgraciadamente acontece. Pero cuando acontece, pues estamos preparados, ¿no? Estamos preparados para dar lo mejor de nosotros mismos. Ahí estamos atendiendo también a un corredor que hizo algo que no se debe de hacer, que es terminar, llegar a meta y sentarse o tumbarse. Esto no se debe de hacer. Ahí puede haber un colapso vascular y dar al traste con la carrera. Por lo tanto, una vez que se llega a meta, hay que seguir andando 100, 200 metros y que el corazón vaya cogiendo sus revoluciones y que el sistema vascular se vaya adaptando ya a un régimen normal. Pero nunca sentarnos o tumbarnos porque puede venir un colapso y son situaciones que asustan. La actividad física, vosotros y nosotros sabemos que es la mejor aspirina. Yo no entiendo cómo los políticos bajan el IVA de la cultura, que me parece muy bien que lo bajen, y no bajen el IVA de los gimnasios. O sea, si es que lo que estamos haciendo es ahorrar al sistema nacional de salud, al INS, le estamos ahorrando dinero. O sea, es que el mejor medicamento es el deporte. A ver si a los políticos se enteran de una vez y les entra en la cabeza. Pero es que además la actividad física es tratamiento en sí mismo. ¿A cuántos pacientes les mando a andar en el agua? Pues muchos pacientes no saben nadar y siempre decimos, nadar es bueno para la espalda, nadar es bueno para la espalda si sabemos nadar bien. Si no, pues nos dejamos el cuello cada vez que cogemos agua.
Pero andar en el agua, una piscina que nos llegue por el pecho, andar en el agua es una actividad fantástica y correr en el agua también. Yo corro en el agua. Por supuesto, pilates, musculación, propiocepción, todo eso es maravilloso. Por lo tanto, la actividad física, yo voy 4 días a la semana al gimnasio y lo recomiendo a todo el mundo encarecidamente. Hay que hacer ejercicio, señores. Ahora bien, ¿es saludable mi deporte? Hombre, pues correr maratones, saludable es si estamos capacitados para ello. Pero hay gente pues que a lo mejor en lugar de correr maratón debería de hacer otra cosa, ¿no? Pero todos tenemos una actividad a la carta que nos puede ir bien. Eso no tiene ningún problema. Estos son los que ganan las carreras, ¿no? Tienen un cuerpo absolutamente adaptado para eso. Son gamos o liebres, como lo queráis llamar. Desde chiquititos han tenido que ir corriendo al colegio, han tenido que correr para comer, han tenido que tienen si veis sus piernecitas, su aparato locomotor, pues está absolutamente adaptado para eso, para la carrera. Y ya va a ser muy difícil que un hombre blanco gane carreras de maratón, ultramaratón, va a ser realmente complicado. Algo que es de lo que se habla poco y que yo he investigado, el pie se comporta como un verdadero corazón periférico, es decir, cada vez que apoyamos el pie sobre el suelo, impulsamos entre 10 y 20 centímetros de sangre al corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cada hora de estar sentado deberíamos andar, aunque fuese un minuto, no pido más, pero los que trabajéis sentados y pasáis sentados un montón de rato, de vez en cuando levantaros y andar. Pues de esa manera evitaréis varices, mejorará vuestro riego sanguíneo y bueno, es una actividad de lo que nadie habla, pero que a mí me gusta mucho. Para las féminas de Valdebebas, de vuestro club, pues tienen un problema añadido, que es las que trabajan con tacones y luego corren sin tacones, evidentemente, pues sufren más, son más proclives a sufrir problemas de Aquiles, de gemelo y problemas musculares. Importantísimo, fortalecer el pie. Yo cuando entrenaba en el CEU, en Madrid, siempre antes de calzarme las zapatillas corría descalzo por el césped interior de la pista de atletismo del CEU. Siempre, importantísimo, correr un poco descalzo suavemente fortalece nuestros pies, la musculatura intrínseca, y es algo que si podéis permitirlo, hacerlo. Siempre 15 minutitos, trotar con el pie descalzo sobre hierba. La exploración biomecánica y las pruebas de esfuerzo son dos cosas importantísimas que todo corredor, sobre todo a partir de los 35 años, deberéis hacer. Una prueba de esfuerzo para evitar cualquier susto desde el punto de vista cardiovascular del corazón y una prueba biomecánica para saber cómo es nuestra pisada, si realmente pisamos bien, porque ya estáis viendo que pisar mal puede traer malas consecuencias. De las zapatillas hablaremos y de las plantillas un poquito también. A ver, a mí me gusta hablar de soportes plantares, porque lo de la plantilla es como un poco ambiguo, ¿no? Y soporte plantar ya nos está dando una idea de que lo que hacemos, lo primero que hace es soportar nuestro peso. Punto A. Soportarlo, estabilizarlo y mejorar su despegue, por lo tanto optimizar la carrera. Y a veces me dicen, oye doctor, pero me ha hecho una plantilla muy rígida, es que para amortiguar ya está la media suela de la zapatilla. La plantilla no tiene que amortiguar, la plantilla lo que tiene que hacer es corregir. Bueno, ahí tenéis diversos modelos, plantillas pues un poco más racing, otras un poco más cómodas. Al deportista de élite le gusta más llevar estas de la izquierda, esos plásticos finos que no le quiten efecto suelo, que sean más ligeras, y al corredor popular pues le realizamos alguna de EVA pues un poco más cómoda, más adaptativa, pero es verdad que también pesan más. Las zapatillas, pues ahora mismo existen 10 o 12 marcas de zapatillas fantásticas, que todas son buenas, pero es verdad que a la hora de comprar la zapatilla de entrada que sea neutra
y sobre todo ajustada al peso vuestro, al peso del corredor. Y que tenga buen equilibrio entre amortiguación y estabilidad. Ese es el componente que siempre hablamos. Muchas veces cuando lesionáis busquéis siempre amortiguación, amortiguación, amortiguación y os equivocáis, porque un exceso de amortiguación crea lesiones por inestabilidad. Y luego la propia plantilla, como veis esa que tenéis ahí delante, pues su desgaste nos da información de cómo es la pisada, ¿no? De qué está pasando. En concreto, ese corredor tenía una sesamoiditis, apoyaba mucho con los deditos, con los huesecitos que hay detrás del dedo gordo. Pues eso nos da muchísima información también. El calzado deportivo no ha dejado de evolucionar. Yo me acuerdo que hice mi primer maratón de Madrid en el año 77, creo que fue, con unas Carhu. Eso es con lo que ahora, esas zapatillas son con las que ahora nuestros hijos andan por la ciudad, ¿no? El calzado deportivo ha sufrido una revolución impresionante. Un hito fue la cámara de aire de Nike hace 36 años, ¿no? La Pegasus. Otro hito fue la incorporación de gel de ASICS. Otro hito fue el sistema Boost de Adidas. Y otro hito es, yo creo que del año pasado, las placas de carbono, de las Vaporfly famosas con las que se ha bajado de 2 horas en maratón. Es decir, que el calzado deportivo no deja de evolucionar. Y ya no solo pedimos a la zapatilla que sea ligera y que tenga buena tracción y que transpire, pedimos que tenga estabilidad, flexibilidad, buena amortiguación, sujeción. Es decir, que desde que Bill Bowerman, que fue el precursor de Nike, eso es una gofretera, fijaros bien. Ahí Bill Bowerman, en esa gofretera de su mujer, derritía caucho de rueda de coche y con eso lo cosía a la suela de sus corredores para mejorar la tracción y la amortiguación de las zapatillas. Entre las funciones del calzado deportivo, disminuir el esfuerzo, evitar fuerzas de impacto sobre el aparato locomotor, proteger al pie, optimizar el rendimiento deportivo, facilitar las necesidades biomecánicas, evitar lesiones y favorecer el gesto deportivo. Es decir, seguro que vosotros, muchos de vosotros, ni se os había pasado por la cabeza que una zapatilla deportiva promueva todas esas cosas. Entonces, cuando uno se gasta 160 euros en una zapatilla o 300, pues de verdad que lo que hay detrás es mucha tecnología. Con eso no animo a nadie a que se gaste ese dinero, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero quiero deciros que está justificado en muchas ocasiones. Y lo que os decía, un exceso de amortiguación, como es este luchador de sumo, pues puede crear un problema de inestabilidad. Por lo tanto, no solo hay que atender a la amortiguación, sino también al componente de estabilidad y muchas veces de control. Esa, por ejemplo, es una ASICS Gel Cayano, que es una fantástica zapatilla cuando un corredor es pesadote o bien tiene problemas de inestabilidad. Aquí tenéis otra zapatilla, en este caso creo que es una Nimbus, donde vemos cosas interesantes, fijaros bien. Por una parte, las piezas del talón están separadas para favorecer la adaptación del talón desde que choca con la parte externa hasta que alcanza el suelo. Lo que hay entre el talón y el antepié es como un mallazo, como unas piezas entrelazadas, que eso no es caprichoso. Esa malla al fabricante le está provocando la transición del talón al antepié como él quiere que se produzca. Luego hay una rodadura vertical, longitudinal, que es por donde el fabricante quiere que transcurra el apoyo, y esas ranuras transversas favorecen la tracción del antepié para el despegue. Los diferentes colores de la suela son diferentes densidades, más dura la parte interna, menos dura la parte externa. Es decir, que todo tiene un porqué, nada es caprichoso ni por cualquier razón, todo está estudiado. Las firmas de calzado deportivo tienen un montón de ingenieros, de químicos, de físicos, de podólogos, hasta de matemáticos, trabajando para que vosotros tengáis el mejor calzado y también para que os lesionéis lo menos posible. Las zapatillas de fondo son las más pesadas, son zapatillas de 300 de peso. El drop pues va bajando, antes tenían un drop 12, ahora suelen tener 10 y las que tenían 10 pues suelen bajar a 8. Drop sabéis que es la diferente grosor entre el talón y el antepié.
La mediasuela suele tener diferentes densidades y en la mediasuela es donde está la mayor tecnología de la zapatilla. El material de corte sintético transpirable cada vez más transpirable y por eso cada vez se rompen antes también. La vida útil de una zapatilla está en torno a 800 o a 1000 kilómetros de uso. Las zapatillas de competición pesan muy poco, 90 a 190 gramos, tienen muy poca amortiguación y muy poca estabilidad. Serían aptos para la élite, ¿no? Para corredores buenos, que hacen 35 minutos en 10K, 1 hora y cuarto en medio maratón o 2:40 en maratón, ¿no? Son voladoras, tengo un drop que puede ser de 0 hasta 10, e insisto, el común de los mortales, si corre con ellas, pues puede acercarse a la lesión, ¿no? Pues son zapatillas que obviamente protegen menos el pie. Las mixtas están a medio camino entre las zapatillas de entrenamiento y las de competición. Pesan en torno a 240 gramos, son ideales para corta distancia o media distancia, 10K, media maratón, tienen buenas prestaciones, también buena amortiguación y estabilidad y un drop entre 8 y 10. El mundo del minimalismo, pues yo hace 15 años era muy negativo ante esto y ahora he abierto un poco mi mente y tengo muchos amigos, muchos corredores que son minimalistas, que corren incluso descalzo. No tengo nada que objetar, me parece una opción perfectamente válida, correr con zapatillas minimalistas, con sandalias o descalzo, pero eso sí, importante, la adaptación. Yo creo que en menos de 5 años es difícil que podamos adaptarnos a esta nueva forma pura de correr. Por lo tanto, mi consejo, si queréis asomaros al minimalismo, que lo hagáis muy poco a poco, pasando por las diferentes fases, pasando por las diferentes zapatillas, bajando progresivamente el drop hasta llegar a vuestro objetivo. Bueno, pues este, por ejemplo, es un minimalista que anda con las Five Finger, ha conseguido andar con ellas, incluso descalzo, pero fracasó en su intento de correr con calzado minimalismo. Entonces corre con mis zapatillas, con mis plantillas, perdón, y con zapatillas, y anda descalzo o con las Five Finger. Bueno, es otra opción. En el otro extremo de la baraja, las zapatillas maximalistas, las Hoka, que todos conocéis. Ahora ya hay muchas más marcas. Zapatillas con la suela muy gorda. Curiosamente el drop es bajo, el drop suele ser de 4, es decir, que el drop es bajo, pero la suela, la media suela es muy gorda. ¿Qué gran utilidad le veo yo a estas zapatillas? La montaña. Ultras de montaña donde las piedras hacen daño a nuestros pies, a nuestros metatarsos, pues con esta zapatilla obviamente tiene un mayor poder de absorción y de huir de ese traumatismo continuo y constante con las piedras. Bien, ese libro lo escribí hace 5 años, aprovechando pues una baja por una lesión que tuve de rodilla. Os lo recomiendo porque ahí hablamos de todo esto, pero desde mi experiencia. Y esa sería la meta de esta presentación, ¿no? Con esto yo daría por concluida esta charla. No sé cuánto tiempo nos ha demorado, creo que unos 45 minutos. Creo que es un tiempo razonable. Y bueno, si me tenéis que hacer alguna pregunta, yo encantadísimo de poderosla contestar. Oye, pues cojo palabras si os parece bien. Primeramente, Ángel, muchísimas gracias por esta presentación tan resumida y de tan alta calidad, porque según ibas contando la charla, se me iban ocurriendo preguntas y seguidamente las ibas contestando. O sea, que es que está muy, muy elaborada. Aún así tengo algunas preguntas, pero quiero primero pasar palabra a ver si alguno de los que están quisiera hacer alguna pregunta. No sé si hay alguien que quisiera. Miguel Ángel creo que se ha desmutado, no sé si quería hablar. Sí, hola, ¿me oís? Sí, Miguel Ángel, te oímos, cuenta. Hola, Ángel, primero muchas gracias por la charla, muy interesante. Oye, yo tenía una pregunta y he llegado un poco tarde, no sé si lo has comentado a lo mejor al principio, pero cuando hablábamos de zapatillas, has comentado un poco para la utilización de plantillas, utilizar la zapatilla normalmente neutra, pero
por ejemplo, en el mercado ves muchas zapatillas de pronador, ¿no? Y el porcentaje de pronadores que hay corriendo es alto, ¿no? Es bastante alto. Entonces, ¿recomiendas, por ejemplo, utilizar plantillas de pronador o no tiene sentido utilizarlas? Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy interesante tu pregunta y además me va a dar mucho juego, me va a permitirme lucirme. Mira, efectivamente el 40% de los corredores pronáis, el 40%. Las zapatillas con control de pronación, casi en exclusiva, lo que hacen es que la media suela, el EVA de la media suela es más duro. Es decir, que en la parte interna, antes las solían teñir de gris oscuro para identificarlo, ahora esa moda está pasando. Pero si intentéis aplastar la media suela por fuera y por dentro, veis que por dentro os cuesta más porque es un EVA de doble densidad, es un EVA más duro. Es decir, que en muchos modelos el control de pronación es a expensas simplemente de poner un EVA más duro en la parte interna. ¿Eso corrige la pronación? Eso lo único que hace es limitar la hiperpronación. Es decir, cuando el pie ya quiere vencerse mucho para adentro, pues se encuentra ese tope de EVA de más densidad que evita una pronación mayor. Hay otros modelos de zapatilla que lo que tienen son realtes. Normalmente le ponen el apellido guía, que ya nos da una idea de que de que algo hay por ahí como un carril para tratar de frenar ese exceso de pronación. Pues la Bruce, Glycerin Guide o GTS, estas ya tienen, además de la media suela más dura, como unos carriles internos y externos, más grande el interno, para tratar de evitar que el pie se meta. Nike, por ejemplo, tenía como una L de plástico en la parte interna que cuando el pie quería irse para adentro, esa L, ese brazo de la L, le introducía, le llevaba para afuera. Es decir, que todas las marcas, todas, absolutamente todas, tienen una gama de zapatillas con control de pronación. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero? ¿Un traje de confección o un traje a medida? Pues el ejemplo es el mismo. Si realmente lo que quieres es personalizar tu corrección y tener el control de tu pie, pues lo ideal es hacer de unas plantillas personalizadas y luego introducirlas en una zapatilla neutra. Eso es lo ideal, porque cada uno tiene la pronación que tiene. Y la pronación la puedes tener en el medio pie o en el antepié o en los dos sitios. O tener un primer meta muy cortito que te hace salir pronando. Y eso ninguna zapatilla, ninguna, te lo va a corregir. Por lo tanto, yo tampoco quiero ser plantillero ni meter plantillas a todo el mundo. Si tienes una pronación pequeña, me parece buena idea tratar de controlarla con una zapatilla con control de pronación. Pero si realmente tienes una pronación importante, mi consejo es que te hagas el traje a medida, que te confecciones unas plantillas personalizadas y compres una zapatilla neutra para tu peso. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti. Gracias, Miguel Ángel. Creo que Ramón Peña tenía una pregunta también. No sé si quieres quitarte el micrófono y comentárnoslo. Sí, hola, buenas tardes. Había hecho la pregunta Ramón. por el chat, pero vamos, la hago en persona. Sí, gracias. He visto la foto que has puesto de las ampollas y de las uñas negras y era ¿cómo recomiendas cuando te surge una ampolla de estas o una uña negra a curarlas? Bien. Simplemente eso. Y bueno, y agradezco que el año pasado fui haciendo unas plantillas, tenía que no podía apoyar el talón prácticamente y desde que empecé a usarlas, pues fantásticamente. Gracias, hasta luego. No sabes cuánto te lo agradezco, Ramón. Muchísimas gracias. Mira, Ramón, la ampolla, lo ideal es que no se produzca. Claro, la prevención, que pasa por minimizar el exceso de sudor, que pasa por hidratar una piel muy seca, como decíamos anteriormente, que pasa por colocar un compi si ya sabemos que ahí nos va a salir, que pasa por calcetines técnicos. Pero una vez que nos ha aparecido la ampolla, lo que no hay que hacer nunca es quitar la piel. Es decir, con una aguja estéril, normalmente una aguja de pinchar en el culete o de sacar sangre,
estéril, importante, lo que solemos hacer es pinchar la periferia por los bordes de la ampolla, por los bordes, poner un apósito con betadine un poco apretado. ¿Para qué? Para que salga el líquido y no se nos reviente, y apretado con un esparadrapo para que no se vuelva a formar la ampolla. Importante. Si la ampolla se ha roto, entonces sí, entonces hay que quitar la piel con una tijera, recortar toda la piel, porque la propia piel ya rota nos va a hacer mal y se va a secar y es mejor retirarla. Las uñas. Una vez que la uña se nos ponga negra, importantísimo, en las primeras 24 horas hay que evacuar la sangre, porque luego se va a coagular y ya no hay solución. Esa sangre coagulada muchas veces va a desprender la uña, vamos a perder la uña ya no sabemos si va a salir bien, y muchas veces el honguito que se alimenta de uña, y la uña tiene 17 capas, aprovecha para invadir el espacio y empiezan las uñas a salir groseras, gordas, amarillas, ya tenemos ahí la micosis, y es una lata eliminarlo, latoso. Por lo tanto, hematoma subungual, al podólogo, con es que si tenéis mucha pericia, pero me da miedo dar este consejo, pero con mucha pericia es calentar con un mechero un clic de oficina, y cuando se pone incandescente, haciendo giros, se atraviesa la uña, sale la sangre, y es un relax bárbaro. O sea, es una sensación de liberación, de quitarnos el dolor, pero me da miedo dar esa recomendación porque, claro, si os pasáis, pues también podéis armar un pequeño... por eso, mejor acudir a un profesional, al podólogo, que tenemos herramientas en la consulta para hacerlo, pero insisto, las primeras 24 horas. Muchas gracias. A ti, Ramón. Muchas gracias, Ramón. No sé si alguno más tiene alguna pregunta. Vale, por agilizar. Bueno, yo tengo varias preguntas, no quiero ser muy pesado. Comentabas al principio sobre el pie cabo. Decías, bueno, para llegar a algo en el mundo del deporte tiene que ser un pie normal, ¿no? O sea, por ejemplo, entiendo que si un pie cabo tiene una plantilla adecuada, puede funcionar correctamente, ¿verdad, Ángel? Puede funcionar, y hay muchos corredores de élite con pie cabo. De hecho, para carreras de velocidad, que todo va de antepié, el pie cabo tiene normalmente mejor palanca que el pie incluso normal. Es decir, que el pie cabo no tiene por qué ser un hándicap para la carrera. Bien es cierto que como tiene menos zonas de apoyo, solo apoya el talón y el antepié, pues tenemos que tener eso en cuenta, a lo mejor para que la zapatilla tenga mayor drop, mayor grosor atrás para proteger talón y gemelo. Es posible efectivamente evitar metatarsalgias con una plantilla, pero el pie cabo bien estructurado no tiene por qué ser un hándicap. Otra cosa es que tengamos un pie cabo valgo, es decir, que además de tener mucho arco, tengamos mucha pronación. Eso sí es un problemita. Pero yo siempre digo lo mismo. ¿Qué necesitamos tener para ser muy buenos? Pues tenerlo todo muy bien. Un cuerpo bueno, una mente buena, un ambiente social bueno, una alimentación buena. Es decir, el que llega arriba normalmente pues tiene casi todo bueno, ¿no? Todo lo que se aleje de ese patrón fisiológico, pues incrementa de alguna manera el riesgo de lesión. Pero eso tampoco significa que os lesionéis. Yo tengo corredores, joder, me llevo sorpresa. He tenido corredores que parecen el David de Miguel Ángel y no dejan de lesionarse, y he tenido pues, corredores con tripa cervecera, con más años que Belén, y dicen, no, yo llevo 40 maratones y no me lesionan en la vida, yo no sé qué es eso de una lesión. Y te quedas, joder, esto me rompe los esquemas, porque también hay una cosa que es el umbral de la fatiga, que cada uno tiene el que tiene, la calidad biológica, que cada uno tiene la que tiene, y la adaptación al esfuerzo. Y eso es lo inteligente, sabernos adaptar al esfuerzo, saber hasta dónde podemos llegar. Y cada uno tiene
una limitación y un nivel de fatiga. Y el encontrarlo y hacer las cosas con inteligencia, yo creo que es el máximo secreto. Conocerse a sí mismo, ¿no? ¿Verdad, Ángel? Que es fundamental también. Muy bien, muchas gracias. Y luego tengo otra pregunta que yo creo que está muy candente a día de hoy. El tema de las Vaporfly. Yo estoy viendo muchos chavales que pillan la Vaporfly, se gastan una pasta, están entrenando con estas zapatillas. He visto muchos sangrados en este tipo de zapatillas. Sobre todo, te quería preguntar si ves correcto tener unas zapatillas de competición y luego entrenar con otras. O sea, es decir, por ejemplo, tú entrenas con unas y después en competición vas con la Vaporfly o con unas voladoras. ¿Qué nos puedes recomendar sobre esto? Bueno, esto es, Gonzalo, como el que se gasta 12.000 euros en una bicicleta. Si yo, para salir una hora los domingos con los amigos, me gasto 12.000 euros en una bicicleta, una de dos. O soy un jeque árabe, o tengo mucho dinero, o soy, a ver, sentido común. Si uno es un poco friki de su actividad y la vive con pasión y con alta intensidad, chico, pues en lugar de gastárselo en otra cosa, se lo gasta en una Vaporfly. Entrenar con una zapatilla y competir con otra, al menos un 20 o un 30% del kilometraje tiene que entrenarlo con la zapatilla con la que va a competir. Si no, se puede llevar un disgusto. Yo digo siempre que hasta con la misma braga, es decir, experimentos con gaseosa. Uno tiene que hacer. Otra cosa es, no hay ninguna tontería el entrenar con diversas zapatillas. Eso no me parece mal, porque es una manera de que el pie tampoco se acomode a hacer lo mismo siempre. Pues la zapatilla de alguna manera también te genera pues cierta adicción a esos materiales y a esa zapatilla. Entonces, tener 2 o 3 pares de zapatillas y cambiarlas para entrenar no me parece mala historia. Eso sí, para competir, una superficie, un desayuno, un hábito, una zapatilla con la que vengamos entrenando una parte importante del tiempo, porque si no nos podemos llevar una sorpresa desagradable. Si pasa con el desayuno, muchos corredores hacen la maratón y se levantan a las 6 y se meten 2 huevos fritos con patatas, cuando normalmente desayunan un colacao con 4 galletas. Y tienen una indigestión porque han hecho un experimento para el cual su estómago pues no está acostumbrado. Es decir, yo siempre digo que cuando uno compite, el día de la prueba, las cosas lo más normalitas y como las viene realizando de manera habitual. En cuanto a comprarse las Vaporfly o zapatillas de este nivel de 300 euros, pues chicos, si tienes una buena técnica y te lo puedes permitir, ¿por qué no? No me parece nada descabellado. A ver, a un corredor popular normalmente le importa poco bajar de 5 minutos, normalmente. Hombre, si tienes 3:35, pues tener 3:30 puede ser un reto, ¿no? O si tienes 2:47 y quieres llegar a esa cifra de 2:45, a ver, ¿por qué no? Pero vaya, zapatillas de entrenamiento son buenísimas y a lo mejor para mover estas placas de carbono, pues hay que tener también músculo, ¿eh? Eso lo iremos viendo. Eso es. Y si no tienes ese músculo, a lo mejor empiezas a tener tendinitis aquilea o sobrecarga de gemelos o rotura de sóleo. Por ahí va. Entonces, ojo con las placas de carbono, que eso hay que moverlo también, ¿eh? Entonces, bueno, yo personalmente todavía no tengo tanta experiencia. He metido plantillas en esas zapatillas para gente un poco friki, también tengo que decirlo, pero yo creo que también hay que saber correr muy bien, entiendo, para mover esas zapatillas. Pero lo digo sin gran conocimiento, ¿eh? Igual, si me haces esta pregunta dentro de un año, te contesto otra cosa. De acuerdo. No, te lo comento a ti porque ahora se ven incluso algunas zapatillas que no tienen talón. Ay, eso sí que no, ¿eh? Coméntanos, coméntanos. Ahí sí te puedo decir, Dime. eso me parece peligrosísimo.
Eso sí te lo puedo decir, pero con todo conocimiento de causa. Como se te ocurra olvidarse de que no tienes talón y metas talón, vas a ir a urgencias con rotura del tendón de Aquiles directamente. O sea, eso sí que no tiene ningún sentido. Primero, que es una zapatilla, espero que no me esté oyendo el fabricante para que no me odie. Una zapatilla que tiene un concepto atrasado, no tiene un nivel tecnológico en sí misma en cuanto a materiales. Y luego ese rebaje de talón, ¿para qué? ¿Para qué? Si no quieres talonear, no talones. Si la media suela en el talón no te va a impedir que corras de antepié. Entonces, ¿qué consigues con quitar el talón? ¿Ganar 30 gramos de peso? ¿El que te obliga a correr de antepié? Si es que lo que te puede pasar es tener un accidente. No, con esa zapatilla sí que soy muy crítico, no me parece nada interesante. De acuerdo. Y luego, pues nosotros recomendamos pues, a los deportistas que empiezan, ¿qué zapatillas me compro? Bueno, tú lo has dicho bien, un estudio biomecánico en tu clínica, ver un poquito el tipo de pie que tiene y por norma general, pues en cuanto a drop y tal, pues tú recomiendas, entiendo, una zapatilla mixta, normal y la que siempre te vaya bien, ¿no? Porque a lo mejor que es difícil cambiar de modelo, ¿no? Cuando una zapatilla te va bien. ¿Qué opinas sobre esto? Cuéntanos. Cuando uno se inicia en ese mundo de la carrera y no sabe muy bien si le va a gustar o tal, pues yo creo que tampoco merece la pena gastarse mucho dinero. Hay zapatillas en torno a 60, 80 euros, incluso la línea blanca de unos grandes almacenes que no voy a citar porque todos los tenemos en mente, que son muy interesantes, ¿eh? Yo las he testado, oye, y son zapatillas para ser la primera zapatilla muy interesante. Yo creo que no hace falta irse a grandes gastos de zapatilla. Y luego si realmente ves que te entusiasma, que ya logras alcanzar una hora corriendo y te empiezas a enganchar, que ahí viene el enganche, cuando uno ya consigue correr una hora, ya tiene las endorfinas metidas en la sangre y ya eso no hay quien lo pare. Pues entonces ya sí puede venir el momento de decir, bueno, pues a ver cómo piso, a ver cuánto peso, qué zapatilla para mi peso me siento más cómodo también corriendo, ¿no? Pero como primera zapatilla yo creo que tampoco. Eso sí, que tenga buen equilibrio entre lo que digo siempre, y soy muy pesado con esto, entre amortiguación y estabilidad. Ahora hay mucha moda de, no, es que me compro la Skechers porque es comodísima. Bueno, Skechers tiene zapatillas muy interesantes, pero también tiene una gama de zapatillas blanditas que están haciendo un daño terrible, porque el corredor lo que ha buscado es algo muy cómodo y muy blandito. Y eso sabemos que cuando hay inestabilidad, pues es un enemigo. Muchas gracias por tu respuesta, Ángel. Y nada, ya para finalizar, comentarte que me gustó mucho un vídeo, no sé, creo que era tuyo, en el que hacías una prueba, un análisis partiendo una zapatilla por la mitad, analizando el contenido en real, en directo de la propia zapatilla, me pareció brutal, me encantó. Y lo Con un explicabas. cuchillo jamonero. Correcto, genial, me gustó mucho. La verdad es que se veía el contenido, lo explicabas, costó partirla, ¿no? Y yo estaba. Mucho. Tuve que coger incluso una tenaza de chapa, un alicate de chapa para Os cortar. animo a que lo busquéis en internet porque es súper interesante también. Y nada, pues ya para finalizar, nada, espero que se pueda hacer la maratón de Madrid de nuevo y el Ojalá. resto de corredoras puedan disfrutar de esta maratón, que hay que entrenarla muy bien, que no es una maratón cualquiera. Y nada, como decías tú al principio, que se han visto los beneficios del deporte frente a la prevención de este dichoso virus del COVID, y hacer deporte y salir a correr es algo muy importante, ¿no? En estos días que corren, ¿no? Es siendo un tiempo sin mascarilla que aprovechamos en ese tiempo de hacer deporte, nos quitamos la mascarilla y indirectamente recuperamos un poco nuestra libertad de respiración, ¿no? Y ganamos a su vez salud. Entonces, a ver si la gente se da cuenta también de esto, como decías tú, los políticos y etcétera, de que esto hay que implantarlo, esto hay que seguir y bueno, hay que si la gente siga saliendo a correr, siga haciendo deporte y bueno, pues disfrutemos todo de lo que nos gusta, que es la salud y poder estar seguros con una buena zapatilla, con una buena plantilla
y nada, disfrutar del deporte. Pues sin nada más... Una cosita solo. Sí. Ahora que has sacado el tema de las mascarillas, Sí. desde la Federación Española de Medicina del Deporte hemos consensuado que para deportes de baja y mediana intensidad no es un inconveniente la utilización de la mascarilla. Yo corro en el gimnasio con mascarilla, es obligatorio y me parece bien que lo sea, salvo entrenamiento de alta intensidad donde obviamente no se puede correr con mascarilla porque estás aspirando tu anhídrido de carbono y puedes tener un distrés respiratorio. Salvo esa situación de alta intensidad, no pasa nada. No solo no pasa nada, si estamos rodeados de gente o nos cruzamos con gente, lo saludable ahora con el COVID es entrenar con mascarilla, porque esos aerosoles que vamos soltando con la respiración, sobre todo cuando corremos, que tenemos una respiración más agresiva, ahí podemos contaminar. Por lo tanto, no tengáis ningún miedo, que en niveles medios y bajos no pasa nada por correr con mascarilla. Y si nos cruzamos con gente, yo creo que por salud, por higiene y por respeto, deberíamos de correr con mascarilla. Muchas gracias, Ángel, por tu recomendación, que hay que tener la salud ante todo, si es correcto. Y nada, agradecer tu exposición tan exquisita que nos has ofrecido, que seguro que muchos de nosotros hemos aprendido, incluso hemos refrescado. Entonces, gracias de nuevo, Ángel. Y nada, tenéis mi correo electrónico para las preguntas que necesitéis y para resolver todas vuestras dudas. Es muy fácil, es mi nombre, angeldelarrubia@gmail.com, y de mil amores, todo lo que os pueda ayudar, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias de nuevo, Ángel, que nada, pues que tengas un buen fin de semana. Seguro que sí. Que disfrutes y nada, nos veremos pronto, pasaré a visitarte y bueno, ya hablaremos con calma. Mañana toca salir con la bici por el campo, así que nada. Estupendo. Pues Ángel, si eres tan amable, me haces hospedador y finalizo aquí reunión. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias a vosotros por participar. Hasta Adiós, luego, adiós. Ángel. Muchísimas Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Salud. Muchas gracias. Adiós.